Hola cinéfilos, les habla Pepe Bomba y les doy la bienvenida a este segundo capítulo de la serie Rick and Morty. Y hoy día comentaremos brevemente el tercer capítulo de la cuarta temporada. Algunas aclaraciones previas, yo dije que iba a juntar de uno o dos capítulos para comentar, pero el domingo pasado no se emitió ningún capítulo porque en Estados Unidos hay una celebración importante, creo que es como el Día de Acción de Gracias o algo por el estilo, o en julio, no me acuerdo bien. Entonces decidieron no emitir capítulo y por ende no se emitió en Chile tampoco. Pero el próximo capítulo, la próxima semana sí tendremos el capítulo número 4 y ahí lo comentaremos. Entonces, ¿qué vemos en este tercer capítulo de la cuarta temporada? Una parodia, como es la costumbre de esta serie. Esta vez le tocó a las películas de estafas, asaltos y atracos, y en menor medida a las películas de aventura tipo Indiana Jones, lo cual se puede ver al principio en la introducción del capítulo, con su particular humor, su sarcasmo y su afán por ridiculizar todo lo que no le gusta a Rick. Deja entrever un odio por este tipo de temáticas, ya que la encuentra absurdamente complejas y sin ningún sentido. Y finalmente logra su cometido, o sea, logra ridiculizar este tipo de tramas o de tópicos. Y las referencias son claras, principalmente a la gran estafa. De hecho, la menciona explícitamente en un momento del capítulo, y en un comienzo vemos que van a saquear una tumba y la cual ya había sido saqueada con anterioridad, y le deja con un recuerdito que es una figura de origami, que es una referencia a la gran estafa 2, que es la peor de las grandes estafas que han sacado. Y entonces Rick quiere vengarse de este tipo del que le robó su preciado tesoro, para lo cual evidentemente tiene que armar un equipo. Y esta parte me dio pero mucha risa, porque es una parodia pero muy bien lograda de este tipo de películas, porque siempre forman un equipo, y el montaje, cuando los va reclutando uno por uno, capta con fidelidad cómo se lleva a cabo esta idea en varias películas, por no solamente La Gran Estafa. También se hace referencia y parodian el tema de los plot twists, o sea, los cambios de trama abruptos. Lo cual me recordó mucho a Scream 4, que en esta película, bueno, Scream es una saga de películas de terror, pero donde se parodia a las películas de terror, sin caer en la comedia excesiva. Y en la película 4 de esta saga hay un personaje que dice en algún momento que el plot twist es el nuevo cliché. Y lo cual no aplica no solamente a las películas de terror, sino a las de ciencia ficción, de superhéroes y qué sé yo. Bueno, de hecho, un comentario interesante, las películas, si se han fijado, las películas de Disney y Pixar últimamente también se está abusando del plot twist. Como que siempre te hacen creer que el enemigo va a ser una persona y al final es otra. Pasó en Los Increíbles 2, en Frozen y en otras más que no recuerdo muy bien. Pero ténganlo en cuenta, un detalle súper interesante, que al final el plot twist perdió ese toque de sorpresa que le da al espectador, como que cada vez es más predecible. Y aquí la serie se sabe burlar de eso con bastante certeza. Y aquí se burlan de eso haciendo un plot twist a cada rato, o sea, cada 2 minutos hay un giro en la trama, hasta que llega un momento en que no se entiende nada y pierde sentido, que es un poco la crítica que le hacía Scream 4 hace unos 7 años atrás, solamente que aquí la tratan con más humor, ya que hacen tantos plot twists que al final uno ya ni se entienden, como les dije, y tampoco impactan ni impresionan. Llega un punto en que incluso deja de ser chistoso, pero el hecho de que deje de ser chistoso es parte del chiste, porque te están dando a entender que en el fondo el plot twist ya no es un bien intrínseco, no le da calidad automáticamente a la película como podía ser anteriormente, como por ejemplo en Psicosis. Igual me fui como muy atrás en el tiempo, pero al final descubrir que la madre de Norman estaba muerta y que Norman tenía una personalidad múltiple, bueno, es un plot twist que cambió la historia del cine. Y así han habido mucho, por ejemplo Los Buenos Muchachos, bueno, hay un montón más, pero en este momento no me acuerdo, a ver cuál es más. Bueno, el de Sexto Sentido también, que son giros en la trama que cambiaron la historia del cine, pero llegó un punto en que se abusó tanto de eso que ya perdió su brillo inicial. Como les dije, también vemos un pequeño guiño a Indiana Jones, ya que en la secuencia inicial van a saquear una tumba, y también se burlan del hecho de por qué las tumbas siempre son puestas en lugares que después se derrumban, como que no tiene mucho sentido, porque o los entierras a los muertos o los dejan en exhibición como para ser adorados, pero ponerlo en una especie de laberinto que si se llega
a entrar, se derrumba, es como un punto medio que no tiene mucho sentido. Y algo que me llamó la atención, bueno, en verdad no tanto, fue un pequeño guiño a Avengers, específicamente a Doctor Strange, o por lo menos así lo vi yo cuando Rick le dice a su delantal así como atrapa a este hombre. Me recordó mucho cuando Doctor Strange le habla a su capa para que haga cosas. Eso, pero me extrañó por el hecho de que pensé que lo iban a explotar más, como que iba a haber una referencia directa a Avengers, como diciendo, oh, esta es la idea más estúpida que se me ocurrió en la vida, o esto es muy estúpido, no sé, algo por el estilo. Pero no, fue como bien rápida, bien fugaz la referencia. Bueno, y también en este caso el, entre comillas, enemigo de Rick tiene un cierto parecido a Freddie Mercury, no sé, de hecho tiene una chaqueta amarilla, como la que usó en uno de sus videos musicales, no recuerdo cuál. No sé si lo habrán hecho a propósito, el parecido físico, o solamente fue coincidencia. Yo creo que fue a propósito, porque de hecho el cómo agarraba el bastón que tiene se parece mucho a como Freddie Mercury agarraba el micrófono. Y bueno, y la referencia a la Gran Estafa 2, que digamos, como ya dije, es la peor de la Gran Estafa, de hecho lo dicen explícitamente en el capítulo, es evidente, son evidentes, como que en el fondo, si bien se burla a todo este género de los atracos en general, su principal víctima en este capítulo fue la Gran Estafa 2. De hecho, el villano aquí, este ser rojo, yo siempre me refiero así a los personajes porque tengo un poco de mala memoria con los nombres, así que van a tener que tenerme paciencia. Este ser rojo lo desafía a un duelo de robos y le dice, esto no va a poder solucionarse por medio de las palabras, así que va a tener que ser un duelo de robos, que también es un guiño, una referencia directa a la Gran Estafa 2. Y bueno, y también los nombres que ocupan para denominar o para identificar los equipos, están los 8 de Kingsley y los 5 de Rick, que bueno, es una referencia directa al nombre de la Gran Estafa, de Ocean 6, no, de Ocean 13. Y bueno, en este capítulo no tiene mucho sentido intentar darle como una explicación a todos los giros argumentales, que como les dije, en el fondo no están puestos ahí como para que uno lo entienda, sino como para reírse de lo absurdo que son. Porque, claro, Rick contrata un equipo que al final solamente lo ocupa para poder ingresar a este mundo o a esta convención que era solamente de atracadores. Y bueno, es muy chistoso porque forma un equipo solamente para no comprar el pasaje, la entrada como de los visitantes, de los fanáticos, sino de los verdaderos atracadores. Y al final ese equipo solamente lo ocupa para entrar y después el villano lo recluta para robar el trofeo, que era una calavera de cristal, que esto también es una referencia a Indiana Jones 4, que también es la peor de las Indiana Jones que han habido. Pero resulta que Rick ya había planeado esto y le había contratado a ese equipo con el propósito que después sean contratados por este villano, y antes les había como lavado el cerebro por medio de un robot. Así que este robot no solamente le lavó el cerebro al equipo, sino que a todos los asistentes a esta convención. O sea, todo fue un plan de Rick desde un principio, muy propio a su estilo, que controla todo casi como un dios. Aunque como dijimos en el capítulo pasado, más que un dios es un vampiro, ya que si bien cuesta matarlos, efectivamente es mortal, como los vampiros, en palabras de los propios creadores. Y después, como si eso fuera poco, hay otro giro argumental en el cual que el robot que ocupó para lavarle el cerebro a todo el equipo y a todos los asistentes se revela y pierde el control y empieza a hacer robos estúpidos, o sea, con estos planes estúpidamente rebuscados, llegando a una escala que incluso llegan a robar planetas enteros, o el núcleo de planetas enteros con estos planes absurdos. Y para poder contrarrestar a este robot, tiene que ocupar a otro robot, que también hay un juego de palabras interesante, y reclutar un nuevo equipo en el cual encontramos a Puppy Hole, que ya los teníamos perdido, o por lo menos no después del capítulo de los parásitos, que a todo esto es uno de mis capítulos favoritos de la serie, es muy bueno. De hecho podrían hacer un cortometraje o un largometraje con esa temática, es muy interesante. Pero bueno, volvemos a ver a Puppy Hole interactuando con Rick. Desde ese capítulo solamente había aparecido como en escenas post créditos o en cosas por el estilo, pero aquí lo vemos que interactúa, y de hecho lo vemos con un bastón, haciendo una referencia directa a ese mismo capítulo en que Beth le dispara, como que ya estaba recuperado totalmente y vuelve en gloria y majestad. Y obviamente el tema de reclutar equipos por segunda vez se toma con parodia y con sarcasmo, digamos, que es la finalidad del capítulo.
bueno, es la finalidad de toda la serie en verdad. Y respecto al juego de palabras que le mencioné anteriormente, tenemos al Robobot, que es el robot que planea los atragos, los robos. Y tenemos al Random Bot, que es el que básicamente no planea nada o planea sin planear, que solamente da instrucciones azarosas. Ya que esta era la única manera de vencer al Robobot, ya que como él planeaba todo, la única manera de hacer algo que él no planeara o que él no contemplara era hacer cosas random, sin ningún sentido. Y después de esto vemos otro juego u otra etapa de cambios argumentales, ya que el Robobot es vencido porque explota su chip, pero al final el Random Bot en verdad era el Robobot, y así están un buen rato tonteando porque ya no tenía, a ese punto ya no tenía ningún sentido, que en verdad el Robobot se había cambiado de chip, pero primero Rick había cambiado de chip, pero primero el Robobot había cambiado de chip, y así están un buen rato tonteando. Y finalmente Rick logra vencer al Random Bot o al Robobot, porque al final no entendí cuál era y tampoco era el punto entender. Lo logra vencer y tiene que sacar a todo su equipo para que se salven. Y me pareció muy raro que lo venciera así como tan fácil y sin parecía que no había un remate del chiste, como que había quedado ahí, y me llamó la atención. Y como que no me agradó mucho el episodio, hasta que retoman la historia accesoria del capítulo, que vendría siendo Morty escribiendo una novela precisamente de robos y atragos para venderla a Netflix. Y se hace referencia constantemente a esto durante todo el capítulo, y parece que es como un comentario al azar, digamos, sin mucha importancia, hasta el final del capítulo, en que vemos que Rick le dice: no, prioridades son prioridades, yo te llevo a tu reunión con los agentes de Netflix y luego terminamos este trabajo. Y luego Morty se ve la necesidad de explicar la trama de su guión de atracos, y los agentes o los gerentes de Netflix que han vuelto locos. Dicen: no, tu idea es muy buena, sí, hay que hacerla, hay que ejecutarla. Pero mientras la va explicando, Morty como que se va arrepintiendo de lo que dice, ya que cuando se dio la necesidad de explicar su idea, se dio cuenta lo tonto y absurdo que era. Y básicamente era la postura de Rick durante todo el capítulo, que todas las temáticas de atraco son estúpidas, ya que hacen planes absurdamente rebuscados y que no tienen ningún sentido lógico el hecho de que funcionen. Entonces cuando Morty va hablando de esto y lo explica, como que se empieza a quedar callado, empieza a tartamudear y de ahí se da cuenta que en el fondo Rick tenía razón. Y ahí tenemos un flashback, y aquí vemos que todo el capítulo en sí fue un giro argumental, ya que Rick no quería que perdiera el tiempo con su guión para no perderlo como sidekick, como su compañero. Y Beth le dice que si es que tenía una desilusión, no tenía que provocarle a Rick, porque si no se iba a enojar. Y como hablamos en el primer capítulo o en el capítulo pasado de este podcast, Rick ya no tiene el poder absoluto dentro de la familia, ya no es el patriarca que lo controla todo. Ahora le pusieron normas, y muy a su pesar y muy superfluamente Rick la está obedeciendo, aunque no le guste. Entonces se mantiene en esa línea, y Rick, ahí nos damos cuenta que en verdad todo fue un plan de Rick para que Morty se diera cuenta por sí solo, entre comillas, sin la ayuda directa de Rick, que la idea de los atracos era absurda y dejara de tontear con su wea de guión y volviera a ser el sidekick de Rick. Así que nada, pues, con tanto giro argumental dentro del capítulo, era evidente que iba a terminar con uno que englobara toda la trama del capítulo en sí, y ese, digamos, fue el verdadero remate del capítulo. Y sí, la verdad estuvo bastante bueno, y al final la serie hace lo que siempre sabe hacer, o sea, plantear bien su punto a través del humor absurdo, del sarcasmo. Logra demostrar sus puntos, que normalmente, o la gran mayoría de las veces, es ridiculizar elementos de la cultura pop. Ya en este caso le tocó a la temática de los atracos, otras son en las películas de superhéroes o películas de acción, o cosas, digamos, de la cultura popular, por así decirlo, que no están relacionadas con el cine. Por ejemplo, hay un capítulo que se habla del feminismo también, y siempre demuestran su punto a través de la comedia del absurdo, que también es otro de los, digamos, elementos que hacen que nos guste esta serie. Para terminar el capítulo, 2 comentarios finales. Primero, me dio risa el cómo trataron a Netflix, porque lo basurearon. En una parte Summer le dice a Rick: no, si ya 5 de mis amigos vendieron la idea, como diciendo que Netflix es un basurero que firma absolutamente todo. Y se condice con la realidad, si en el fondo están sacando series y películas todas las semanas, de algún lado tienen que sacar las ideas, y no creo que sean tan selectivos
para escoger el contenido que ellos financian o que ellos muestran, si independientemente lo financian o no. Pero me dio risa porque, bueno, es verdad, sí, de repente sacan series que son pero iguales, son absolutamente iguales, o películas muy estúpidas, sin sentido, que en el fondo están ahí para ocupar espacio nomás, porque son películas que saben que uno eventualmente las va a ver. No es como por ejemplo en el cine, que tienen 1, 2 o 3 semanas para ver la película, y si la gente no va a perder plata, pero si la sube a Netflix va a estar ahí meses, semanas o años, entonces en algún momento alguien la va a ver, y eso la hace más rentable. Entonces suben cualquier tontera y se saben burlar de eso, y lo más chistoso es que la serie de Rick and Morty está en Netflix, entonces muy irónico. Y otro detalle es que también hay una burla un poco más, no tan fuerte, porque no le dieron mucho énfasis a los superhéroes. De hecho, como les dije, en una parte Rick le habla a su delantal como si fuera la capa de Doctor Strange. Y también vemos cuando forma el segundo equipo, hay un tipo con una toga que está en un volcán y tiene un hacha martillo, que me recordó un poco a Thor. Y en su toga tiene un símbolo de Omega, que es griego, aunque Thor nórdico, pero obviamente es la referencia. Y también porque las películas de superhéroes también forman equipo. De hecho, el último gran éxito de las películas de superhéroes fue Avengers Endgame, que un factor importante ahí es como cómo funcionan los superhéroes en equipo. Y también se burla de eso, pero como les digo, no es como la tesis central de este capítulo, sino que apunta más que nada a los atracos. Así que eso, el tercer capítulo estuvo bastante chistoso, hilarante. Desde la intro o la escena de apertura sabemos a dónde va, sabemos de lo que se va a burlar, y hace lo que mejor sabe hacer esta serie, que es reiterar los mismos chistes una y otra vez dentro del capítulo, pero sin que se vuelvan fomes, reiterativos o predecibles. Y sobre todo a los fanáticos de este tipo de películas nos causó mucha gracia todas las referencias que se hacen, como por ejemplo cuando llegan a esta convención y no habían puertas. Estaba todo bloqueado con cristales y tenían que entrar cortando el cristal con estos láser, que también es un cliché dentro del mundo de estas películas. O cuando esta mina que tiraba arco y flecha, no me acuerdo el nombre, para variar, sale a ver la estrella y se da cuenta que no coincidían, y ahí Rick advierte que no estaban viendo las estrellas sino un holograma, que también es un cliché típico que interfiere en las cámaras de seguridad del banco o de lo que sea, y empiezan a emitir una imagen entonces, y así las personas pueden pasearse por los pasillos y los guardias ven una imagen pregrabada, que también es un cliché dentro de este tipo de películas. Y uniendo todo esto con el capítulo anterior, vemos que hay un cambio. En el segundo capítulo de la temporada terminamos con un Rick muy abajo, muy, muy depresivo, advirtiendo o transmitiendo ciertos instintos suicidas por segunda vez dentro de la serie. Muy abajo, pero por el momento eso ha quedado en stand-by, que tampoco es raro dentro de la serie. Muchas veces tocan un tema particular y lo dejan botado 1 o 2 capítulos y lo retoman después. Así que a esperar el próximo domingo o lunes, que el lunes cuando lo transmiten en Chile, para ver qué sorpresa nos trae el próximo capítulo. Ay, se me olvidaba la escena post-crédito, siempre se me olvida. La escena post-crédito es una conversación entre Rick y Puppy Hall, y también una vez más el absurdo de este tipo de planes en películas de atraco, ya que Puppy Hall le dice: tú contrataste a mis estudiantes para que me atacaran, para verificar si yo tenía habilidades en karate o no. ¿Por qué hiciste eso? Si todo en el fondo era una emergencia, había que hacer todo rápido, y eso debió haberte tomado mucho tiempo. Ahí hay una conversación con mucho sarcasmo propio de la serie, pero bueno, reiterar la idea del absurdo de hacer estos planes tan rebuscados. Y bueno, eso así con el tercer capítulo de la cuarta temporada de Rick and Morty. Ahora comentaremos o reseñaremos la primera película de este podcast, que es El Irlandés o The Irishman. Esta película está dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por los grandes Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Creo que Martin Scorsese es el único, no el único, pero sí uno de los pocos directores que se puede dar el lujo de hacer una película repleta de grandes actores. O sea, es verdad, es un desfile de grandes actores noventeros que se han sabido mantener hasta el día de hoy. De hecho, Joe Pesci o Pesci, no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido, estaba retirado del mundo de la actuación hace unos 10 años más, y Martin Scorsese le rogó que volviera para
interpretar a este personaje, Russell, ya que era pensaba que era el único que podía encarnar a este personaje y nada, quedó muy bien, o sea, el nivel de actuación es altísimo. Esta película está basada en hechos de la vida real y a raíz de un libro que escribió Charles Brandin, quien era ex fiscal estadounidense, quien investigó o estuvo involucrado en la investigación de Jimmy Hoffa, un importante sindicalista del gremio de los camioneros, y quien entrevistó a Frank Sheeran, que es el protagonista de esta película, al real, lo entrevistó varias veces, y de toda la información que logró recuperar de dichas entrevistas fue que escribió el libro que lanzó a la fama a este abogado y escritor, y que finalmente fue en el que se basó Martin Scorsese para escribir el guión de esta película. Entonces, uno de los primeros elementos que vemos es que cuenta una historia real, adornada para efectos cinematográficos, como es evidente, pero real, y evoca cierta nostalgia, ya que hace referencia a un montón de hitos históricos que sucedieron en la vida real, aunque esta nostalgia yo creo que es más latente o palpable para los estadounidenses, ya que es una historia que transcurre en ese país. Sin perjuicio de ello, hay un montón de hitos o de acontecimientos que son de conocimiento mundial, como por ejemplo es el asesinato de el presidente Kennedy y de la guerrilla en Cuba y la intervención de Estados Unidos en este mismo país. Entonces, primero una reseña general. Si es que no han visto la película, véanla. Es una obra maestra. Yo creo que la mejor clasificación o calificación para esta cinta es completa. Es una película completa. Tiene todos los elementos o todos los requisitos para considerar una película buena. Primero, la historia es sumamente interesante, lo cual se debe en parte a que está basada en hechos de la vida real. La historia está contada de una muy buena manera. Hay una historia que transcurre en el presente y a través de distintos flashbacks nos van contando el pasado de los personajes, lo que constituye la mayor parte de la historia y de la película. Y a mí siempre me ha llamado la atención esta forma de contar historias porque es muy dinámica y se puede jugar mucho con eso. También hay un cuidado por la estética. No fue como que llegaron y pusieron la cámara para grabar lo que sucedía. Sí hay un cuidado a la estética visual en el transmitirte ciertos sentimientos o emociones, no solo a través de los actos y no solamente a través de lo que se dice en los personajes, sino a través de lo visual, de lo que uno ve. Sí hay un cuidado en este aspecto muy propio de este director. Y también vemos un elemento que no habíamos visto con tanta fuerza en las películas de Martin Scorsese, que es un factor emocional, casi filosófico, que se puede apreciar más que nada al final de la película. De hecho, esta es una película que fue estrenada principalmente en Netflix. Si bien se dio en algunas salas de cine, fue como más que nada para que los fanáticos se dieran un gustito. Aquí en Chile sí la están dando en salas de cine, principalmente Cinearte Alameda y creo que en el Normandí. Pero bueno, por todo lo que está pasando en Chile no está muy fácil ir al centro de películas. Sobre todo al Cinearte Alameda, que queda cerca de Baquedano. Pero bueno, ese no es el tema de este podcast. El punto era que esta película fue producida por Netflix porque era muy cara, tenía un alto costo de realizar y no había ninguna productora que se animara a hacerlo, así que Netflix fue la que se atrevió a dar el paso y fue una muy buena movida, una muy buena jugada, porque yo creo que financiaron una película que va a marcar un antes y un después en el cine de Scorsese y en el cine en general. Este es uno de los grandes hitos del cine, o al menos es lo que yo creo que va a pasar en el futuro, junto con otras películas de este mismo director como Los Buenos Muchachos, El Lobo de Wall Street, Los Infiltrados, etc. Lo que iba a decir antes, y me desvié en la idea, divagué, es que normalmente cuando uno va al cine y terminan las películas, uno al tiro o aplaude o empieza a comentar con los amigos qué buena la película, que esta escena, que la acción, que la explosión, que la pelea, qué sé yo. Pero al terminar de ver esta película, si bien la vi en mi casa a través de Netflix, me pasó algo similar a lo que me sucedió cuando vi el Joker. Que cuando termina la película y se va negro la pantalla, uno sabe que acaba de ver una buena película, pero no puede aplaudir o no puede estar feliz o no puede empezar a comentar con entusiasmo con otras personas de la película, porque uno queda con una sensación de desamparo, de tristeza, de nostalgia, como que acabo de ver algo bueno pero que me produjo tristeza. Esa es la sensación que me deja al final de esta película. Y como les digo, Scorsese no se caracteriza por hacer películas con un trasfondo emocional, o por lo menos no tiene una prioridad dentro de sus películas.
si bien son temas que se tocan, porque Scorsese siempre hace personajes complejos, no suelen tener un protagonismo en sus cintas, y aquí sí, tiene un protagonismo mucho más relevante que en otras entregas anteriores. Dicho eso, comenzamos a hablar de la película de lleno. Uno de los aspectos más llamativos de esta película es que está basado en hechos de la vida real. Entonces hace constantes referencias a hitos históricos, como ya le mencionaba. Y en lo personal, una de las cosas que más me gustó de esta película es que tiene 3 partes muy identificables. Tenemos una introducción, un desarrollo y un final. La introducción es cuando nos cuentan la historia de cómo Frank Sheeran y Russell, que es la persona que lo mete dentro del mundo de la mafia, se conocen y se asientan las bases de ambos personajes, siendo el más importante Frank, que es el protagonista. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta parte de la introducción? Primero nos describe muy bien a Frank como una persona tranquila, no es una persona violenta, sin perjuicio de ello es un asesino a sangre fría. O sea, es el típico asesino medio sociópata que no necesariamente es agresivo, hace bien la pega, de hecho por eso es contratado por el mundo de la mafia. De hecho hay muchas escenas donde se ve que Frank se acerca a su víctima, le dispara y se va como si nada, y luego lanza el arma hacia el río para que no sean encontradas. Entonces es un asesino a sangre fría, muy prolijo, muy frío y que hace muy bien su trabajo. Lo que provoca que dentro del mundo de la mafia le tengan gran estima. ¿Qué más nos muestran dentro de esta introducción? Nos muestra su mundo familiar, que si bien en principio no tiene mucho protagonismo, al final vemos que sí lo va a adquirir, principalmente su relación con su hija Peggy, quien a corta edad se da cuenta de a lo que se dedica su padre, lo cual le genera cierto rechazo. Respecto a esto, lo que me gustó es que se cuenta la historia de la mafia, y este drama familiar en segundo plano y no tan importante. Sin embargo, en la conclusión de esta historia, ambas historias convergen, dando paso a una conclusión genial, que yo creo que es lo que le da el toque de genialidad o de epicidad a esta cinta. Luego tenemos el desarrollo, cuando ya sabemos quién es Frank, a qué se dedica, cuál es su historia, cuál es su pasado. Para mí el desarrollo está marcado por toda la historia de Jimmy Hoffa. ¿Quién es Jimmy Hoffa? Jimmy Hoffa, bueno, era un sindicalista, era el presidente de un sindicato de los camioneros. Y por lo cual él administraba mucho dinero de estos sindicatos, el cual ocupaba para dar préstamos ilegales o ilegítimos a mafiosos, que en ese entonces no podían acceder a créditos bancarios. Entonces, en el fondo, Jimmy Hoffa es un mafioso más, pero lo que lo hace distinto es que tiene como cierto sentido social. Él le gusta proteger a los suyos, le gusta proteger al gremio de los camioneros y tiene cierta como afrenta o confrontación contra esta elite empresarial que le saca plata. O sea, tiene como ese tono o esa pequeña lucecita del luchador social. Si bien tampoco es un punto que se profundice mucho dentro de la película, siempre está latente. Y otro aspecto muy importante que va a tener mucha relevancia o repercusión dentro de la película es que Jimmy Hoffa es un personaje muy testarudo. Él quiere hacer todo a su manera y cuando se le mete una idea entre ceja y ceja no hay quien se la saque. Y eso también va a tener cierta relevancia más adelante. En el desarrollo de la historia también se nos muestra como Jimmy Hoffa se empieza a llevar muy bien con Frank. De hecho, al final llegan a desarrollar una relación de amistad muy profunda. Tanto así que Jimmy Hoffa se relaciona con la familia de Frank y establece también una relación muy cercana con Peggy, la hija que tenía este conflicto con su padre, ya que Jimmy empieza a figurar como el tío buena onda, el que le hace chistes, el que le hace gracia, el que le compra helados y ese tipo de cosas. Y también en este desarrollo vemos como la historia se estanca un poco para adentrarse en minucias legales y políticas que sí, la verdad son bastante aburridas, pero sirven para darle ese toque de realismo, como decir, ¿sabes qué? Esto perfectamente podría ser un documental o podría ser estas típicas recreaciones dramáticas que ponen los reportajes cuando hablan de temas de política o de crímenes. Entonces, si bien es bastante aburrida, le da ese toque realista, como decir, bueno, esto verdaderamente pasó. O sea, como les digo, esa sensación de que no estamos viendo una película, sino una recreación de un documental. Le da un muy buen toque a mi parecer. O sea, por lo menos a mí es un hecho que me agrada mucho, que intente darle cierto realismo a la película, aterrizarla. Y luego tenemos la conclusión. La conclusión de esta película yo la veo como
uno de estos castillos de naipe que se construye lentamente, con mucho cuidado, para que no todas las piezas, todas las cartas estén en su correcto lugar, y al final botar una maliciosamente para que todo el castillo se venga abajo. Básicamente eso es la película, o ese es el desenlace de la película. Son 2/3 de película preparando un escenario que al final va a tener una conclusión épica. O sea, ese escenario es la conclusión. Todo lo que te contaron antes fue una excusa para llegar a ese momento y dar un mensaje muy preciso y muy profundo. Ya, mucha palabrería. ¿Qué quiero decir con esto? Jimmy Hoffa, él por ciertas circunstancias pasó 5 años en la cárcel, y cuando sale él quiere volver a estar en la presidencia del sindicato, para lo cual empieza a hacer una campaña política. El tema es que esta campaña es bastante aparatosa, ostentosa y mediática. En verdad esa es la palabra, es mediática. Y empieza a llamar la atención, lo cual es bueno para él como candidato a la presidencia del sindicato, pero malo para la mafia, ya que recuerden que él hacía préstamos ilegales a la mafia, y la mafia lo último que quiere es llamar la atención, es que los ojos se vuelvan hacia ella, y esto empieza a generar cierta tensión. Y verdad que la mafia, que en esta parte de la película está representada más que nada, o se personifica a través de Russell, que es el personaje que metió a Frank Sheeran dentro del mundo de la mafia, le empieza a dar mensaje a Hoffa, a este sindicalista. El mensaje es: ¿sabes qué? Esto no está bien, esto no está funcionando, estás llamando mucha atención, cosa que a nosotros no nos gusta, o haces tu campaña menos mediática o simplemente te retiras. Y son mensajes reiterativos, ¿sabes? Fue una parte de la película que le están dando una y otra vez el mismo mensaje a Jimmy Hoffa, que no lo capta. Bueno, o lo capta, pero se lo pasa por los cojones, como dicen los españoles. Y al final, la mafia se ve en la obligación de matarlo. O sea, lo mandan a matar porque ya estaba llamando demasiada atención, estaba descontrolado. Y entonces, ¿por qué digo que toda la película en sí fue una preparación para llegar a ese momento? Porque en el desarrollo de la película, como les conté, Jimmy Hoffa establece una relación de amistad muy cercana con Frank Sheeran. ¿Qué es lo que pasa? La mafia saben que son cercanos y tienen miedo que si matan a Hoffa, Frank se rebele contra ellos o tome una represalia, una vendetta. Y lo más lógico era matar a este personaje. Sin embargo, él ya había escalado dentro del mundo de la mafia y ya tenía como cierto cargo jerárquico, y tenía el beneplácito de Russell, que le tenía mucha estima. Entonces, para salvarlo, Russell se vio la obligación de involucrarlo en el asesinato de Jimmy Hoffa, ya que era la mejor manera de demostrar que él era fiel a la mafia y no iba a tomar ninguna represalia, ya que iba a ser el mismo el que lo iba a matar. Y finalmente Frank se ve la obligación y no le queda de otra que asesinarlo. Y aquí es donde se produce un quiebre emocional, ya que siempre habíamos visto a Frank como un personaje frío, calculador, muy tranquilo, siempre muy calmo, que sabía tomar las decisiones correctas con el temple correcto, pero aquí se quiebra, se desmorona y su vida se va abajo. Todo lo que había construido dentro de su vida se desmorona. Primero, emocionalmente se destruye por verse la obligación de matar a uno de sus mejores amigos. Segundo, Peggy, la hija que tenía conflicto con él, se da cuenta que él había matado a Jimmy Hoffa, que era su tío buena onda, y no se lo perdonó. De hecho, en la película dicen que no le volvió a hablar nunca más en la vida. Y tercero, a él lo investigaron por la desaparición de este sindicalista. Nunca pudieron acreditar que él lo matara o estuviera involucrado en su secuestro, pero sí le encaletaron otros crímenes que había cometido antes y lo meten preso. Y aquí se ve la decadencia del personaje principal, ya que se va quedando solo. Todos sus amigos, todos de la mafia, empiezan a morir, algunos asesinados, algunos producto de la edad. Su familia ya no lo ve, su hija ya no lo quiere ver. Entonces se ve completamente solo, y por primera vez vemos que esto emocionalmente le afecta. Y aquí vemos cuando la historia mafiosa con el drama familiar convergen para demostrarnos la decadencia de este personaje. Y también aquí sale a la luz este mensaje emocional, emotivo o casi filosófico, que pareciera que es un fiel reflejo de la etapa de la vida que está viviendo Martin Scorsese en relación al cine. Es decir, esa añoranza de tiempos mejores, ese creer que nada de lo que hiciste valió la pena porque nada va a ser recordado. O sea, Frank fue amigo y después asesino, amigo y verdugo de Jimmy Hoffa, quien era uno de los sindicalistas más grandes de Estados Unidos, que dicen incluso que era más conocido que los Beatles y que Elvis Presley,
y sin embargo al final de sus días, cuando él habla con otras personas más jóvenes, nadie lo conoce. O sea, todo eso en lo que él participó, que parecía ser un legado inmortal que iba a quedar para la posteridad, se da cuenta que en el fondo no era nada, que todo lo que él hizo iba a pasar al olvido. Pero al ser Frank un personaje que ya a esta altura de la película lo muestran como una persona vieja y desvalida, nos obliga a nosotros como espectadores a preguntarnos o a darnos cuenta, en verdad, que todos vamos a llegar a esos momentos en que te das cuenta que todo lo que hiciste en tu vida en verdad no va a tener mayor trascendencia que para ti o para un par de personas cercanas que eventualmente también van a morir. Entonces el mensaje final de la película es bastante depresivo, y a esto me refería con que me recordó mucho el final del Joker, que si bien son obras maestras, uno no queda como con el ánimo alto, con el hype que le dicen, que es muy propio más de las películas de acción o de superhéroes, sino uno queda con una sensación triste, con un saborcillo medio amargo en la boca. Y bueno, esto como ya les mencioné, es un elemento que tiene mayor protagonismo dentro de la historia, lo cual no es usual dentro de las películas anteriores de Scorsese. Y también, bueno, vemos como Frank a través de toda la película va ascendiendo dentro del mundo de la mafia, pero a diferencia de otras películas de este estilo, ya sean de Scorsese o no, es que no es un ascenso glamoroso. Por ejemplo, no es como ver a Jordan del Lobo de Wall Street teniendo éxito ni dinero, ni, bueno, los buenos muchachos también, no me acuerdo los nombres, pero los protagonistas empezaron de muy chicos metiéndose en el mundo de la mafia y empiezan a ganar dinero, a tener lujos, excesos. Aquí no, de hecho, Frank siempre vive en una casa más bien austera. Si bien hace todo como el trabajo sucio y le va bien y es estimado, como que los jefes de la mafia tampoco lo consideran como uno más de ellos. Como que lo premian lo justo y necesario para que él encuentre el incentivo a seguir trabajando para ellos, pero no lo ven como un igual. Entonces es un ascenso bien relativo, bien oscuro, medio hasta depresivo. Es como un ascenso bien displicente. Otro elemento que me gustó mucho es la muerte como un personaje invisible y constante. Durante toda la película, cada vez que un personaje aparece por última vez, aparece como abajo una referencia donde dice el año en que murió y cómo murió. Y esto lo hacen con todos los personajes relativamente importantes cuando aparecen por última vez, como es un recordatorio de cómo funciona la mafia. Esta sensación que también es muy propio del narcotráfico, que en cualquier momento tú te puedes morir por la traición de un amigo, como fue en el caso de Hoffa, por el ataque de un bando contrario, por alguna vendetta. Constantemente tú estás en peligro de morir por un disparo en la cabeza, por una explosión, y entonces la muerte está ahí como un personaje, algo así como en la película Destino Final, pero de una forma más poética. Es un personaje que está ahí constantemente, y en ese sentido también muestran a Frank como un sobreviviente, alguien que logró sobrevivir a la locura, al caos de los asesinatos, al caos sangriento que representa la mafia. Sin embargo, es un veterano de guerra, es solitario, que vive en sus recuerdos, pensando en los tiempos mejores que vivió en los años mozos. Sin embargo, y aquí volvemos al drama familiar, esta añoranza es melancólica. Muestran a Franco un personaje arrepentido, se da cuenta que todo por lo que luchó, este imperio que él pensaba que al cual pertenecía, se desmoronó y en el fondo no era nada. Era un cuento, y lo verdaderamente importante y perdurable eran las relaciones familiares. Y cuando se da cuenta de esto, quiere retomar las relaciones con su hija, con Peggy precisamente, pero ya es demasiado tarde. Ya Peggy no quiere saber nada de él. Y esa escena, conchetumare, pero la escena cuando va al banco y quiere hablar con Peggy y ella como indolente, se va y ni siquiera le dirige la palabra. La cara de Robert De Niro es pero simplemente genial. O sea, a mí se me quebró el corazón y es cuático que pase eso, porque uno inevitablemente ve a Peggy como una villana en ese instante, y a Robert De Niro, bueno, a Frank Sheeran como una víctima, pero nosotros sabemos que no fue así, que es al revés. O sea, la víctima fue Peggy, que tuvo una vida de mierda por su padre, que era un asesino. Pero la actuación de Robert De Niro es tan convincente que uno siente compasión por él. Entonces eso es realmente admirable, es muy genial. Incluso Frank con la hija que sí habla, vemos que tampoco hay una relación muy cercana, porque incluso ella también le saca en cara que no tuvieron una infancia muy fácil a raíz de lo que a él se
a raíz de su trabajo, de lo que a él se dedicaba. Entonces un poco este es el mensaje de la película, el hacernos pensar y el hacernos darnos cuenta de que todo lo que nosotros hacemos durante la vida, todo lo que nosotros logramos es perecible. O sea, nosotros somos seres perecibles y nuestro legado va a perecer junto con nosotros. Entonces sí vemos un mensaje un poco depresivo, de añoranza, melancólico, y está muy bien logrado, o sea, es una historia de mafia con todo lo que ello implica, los asesinatos, las planeaciones, las conspiraciones, las contraconspiraciones, las traiciones, eso con un añadido emocional filosófico, y a eso me refería cuando empecé hablando de que, o comentando que esta es una película completa, o sea, lo tiene todo, tiene el paquete completo. Entonces ya para ir terminando con esta reseña, dos comentarios más que nada. El primero, el CGI, el efecto especial, pésimo. Todo muy mal, o sea, la cara de Robert De Niro cuando joven se veía como de dibujo animado, no, perdón, de juegos de video, parecía un personaje del GTA. Pero, pucha, yo creo que no había otra manera de hacerlo ver más joven. Lo otro habría sido contratar un doble, o no sé, o maquillarlo, no, la verdad es que no sé. Y la verdad es que al principio sí es algo que molesta, como que incomoda verlo, es raro. De hecho, creo que el CGI no quedó bien logrado, porque a veces donde debería ser más viejo y se veía más joven, después, o antes cuando debería ser más joven se veía más viejo, el color de los ojos según yo le va cambiando. En verdad al principio es muy incómodo, fue una muy mala decisión, pero no empaña la película. O sea, al final el fuerte de la película no es el CGI, esta cuestión no es ciencia ficción, el trasfondo del asunto y el trasfondo, digamos, y el trasfondo queda intacto, el mensaje se da igual. Y bueno, al principio incomoda, pero la película tiene 3 horas, así que al final uno se acostumbra y es como, bueno, es lo que hay nomás. Tampoco la tecnología tampoco puede ser tan perfecta. Y el último punto es la lectura de la puerta abierta. Vemos que en la escena final está Frank con un pastor o un cura conversando, se está confesando, cosa que no hacía desde hace años, y cuando se va le pide que deje la puerta abierta y la cámara se aleja haciendo un plano a esta puerta abierta, y ahí termina la película con un mensaje bastante desolador. Y la lectura, no sé si hay una lectura en particular, pero por lo menos yo lo relaciono a un día de esto, o sea, un día de su juventud en que él cuidaba, era el guardaespaldas de Frank Hoffa. En una Frank están conversando en el hotel, que compartían habitación, y él se va a dormir a su propia habitación y deja la puerta entreabierta. Y le dan como cierta importancia a esa escena. Y en retrospectiva, después de haberla visto toda la película completa, tal vez pienso yo que era un mensaje decir como de confianza, como decir, sabes que confío tanto en ti que voy a dejar la puerta entreabierta porque sé que me vas a proteger. Y luego evidentemente Frank traiciona esa confianza cuando lo mata, y dejar la puerta abierta tal vez en retrospectiva uno lo puede ver como un recordatorio a ese error que desmoronó su vida por completo. O también puede significar que él confía. El tema es que afuera no hay nadie que quiera entrar a verlo, entonces confía en nadie porque ya está solo. O por lo menos esas son las ideas que se me vinieron a la mente. No sé si tendré una lectura más profunda o simplemente fue un detalle. Y nada más, seguidores, con eso terminamos la review del Irlandés. Insisto que es una obra maestra, es una de las mejores películas que he visto en el último tiempo. Y si bien yo soy un fanático de las películas de superhéroes tipo Avengers y ese tipo de cosas que me encantan, también me gusta ver que se mantiene vigente el cine clásico, la historia bien contada, el poner énfasis no tanto en la epicidad ni en la espectacularidad de los efectos especiales y explosiones y viajes en el tiempo y esas cosas, sino poner énfasis en una historia de calidad, buena, con un mensaje, aunque sea un mensaje medio depresivo como en este caso. Finalmente, esta película logra dar el mensaje de una buena manera, hacernos pensar en qué estamos haciendo con nuestras vidas y a darnos cuenta del fondo de las cosas que verdaderamente importan. Nada más que agregar por esta entrega, así que nos estaríamos viendo la próxima semana con otras reseñas. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, que estoy como Pepe Bomba, en YouTube tengo 2 canales, tengo Pepe's Film, que es el mismo nombre de este podcast, y el blog de Pepe, que es un canal donde no hablo cosas de cine ni de series, sino comento noticias de la actualidad.
Y por ejemplo tengo un video hablando de la ley de seguridad del Estado que se está invocando en Chile para perseguir ciertos crímenes. Así que me quedó muy bueno el video, viene muy de cerca la recomendación, pero bueno, a mí me gustó cómo quedó. Así que vayan a verlo. Eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima.